trabajadores de la propia facultad también tiene por propósito esto que dice Liliana, de poder establecer una apropiación de las jornadas, de una participación activa por parte de los trabajadores, más tomando en cuenta que estamos hablando justamente de un dirigente obrero, un dirigente que ha establecido esa unidad obrero-estudiantil con las asambleas, con el taller total, con distintas iniciativas, y que, bueno, no podemos estar ajenos a esa cuestión. Por eso, la idea de poder establecer una charla donde tomemos a la figura de Trotsko, en este momento muy particular, es clave también para las tareas que tenemos hacia adelante. Por eso la cuestión de su vigencia, además. En esa cuestión, un par de cuestiones que un poco quería plantear. Primero, bueno, hoy en esta facultad se está haciendo el aniversario y se está conmemorando esta jornada con varias actividades, pero también hay otros sectores que, por ejemplo, Patricia Bullrich renombrando la escuela militar con el nombre de Falcón, un asesino de trabajadores. Por otro lado, otros espacios también de fuerzas políticas, rememorando y conmemorando la masacre que se dio en Formosa, Villaruel, en conjunto con el IFRAN, o también otros sectores directamente estableciendo, en lugar de levantar y relanzar, si se quiere, los planteos de Trotsko, estableciendo un homenaje hacia Rucci, ¿sí? Una figura emblemática también del movimiento obrero, pero con una mirada totalmente opuesta, una calidad siempre constante que han tenido. Entonces, en ese marco me parece importante que podamos estar justamente hoy, juntados acá, estudiantes, trabajadores, sectores desocupados, precarizados, debatiendo esta cuestión. Por el otro lado, me parece también, por sobre todo, importante la cuestión de que bueno, justamente todos en la lucha, en la figura que ha podido construir en el marco de una fuerte organización de trabajadores, una fuerte influencia y crecimiento de la organización que ha llevado a la recuperación de muchos sindicatos, a la puesta en pie de un clasismo, sectores de movimiento obrero combativo, que han llevado a diversas conquistas, mejoras dentro de los sectores de trabajadores, ¿sí? Mejoras en cuanto a las condiciones de trabajo, de lo salarial e incluso modificaciones de los propios convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Si hoy traemos esa cuestión a la actualidad, bueno, tenemos por el contrario un gobierno que viene a atacar y tratar de sacar todas esas conquistas que hemos puesto en pie los trabajadores con sudor y lágrimas, ¿sí? Entonces, me parece que justamente en ese marco poder tener un panel con compañeros que están en la cabeza de los distintos procesos de lucha que se están dando en la facultad, procesos de organización que también han llevado a la recuperación de los sindicatos, han puesto en pie espacios de coordinación entre estudiantes, trabajadores, jubilados, y que han enfrentado desde el minuto uno al gobierno de Milei, pero también al gobierno de Yarlora, que bueno, ha avanzado y que busca avanzar también con una reforma educativa hacia dentro de las escuelas. Entonces, en ese marco es que armamos este panel, donde está Franco Bukowski, secretario general de la UPC Capital, ¿sí? Recuperada, Lucas Felici, secretario gremial del Sindicato de Químicos y Petroquímicos y candidato ahora en las próximas elecciones que van a ser el mes que viene, para poder ser secretario general de ese sindicato, y Marcelo Bianco, un compañero egresado de la universidad, pero también no trabajador, jubilado, no docente de esta facultad, y que hoy en día es uno de los referentes de la lucha de los jubilados con estas más de 80 rondas que ya han hecho en la plaza acá en nuestra provincia, y bueno, una lucha que se coloca también como un faro para
y un lugar de concentración de los distintos procesos de lucha que se han realizado en nuestra provincia. Bueno, los compañeros de CONICET también que están acá presentes participando, poniendo la feria y estableciendo también activamente ahí una jornada desde el sector. Y bueno, los distintos sectores de UPCE, distintos sindicatos que están en lucha, cada uno que sale va y se acerca a esas jornadas de lucha de todos los miércoles. Así que, bueno, sin más, empecemos por Marcelo Vialco, luego Lucas y luego Franco. ¿Sí? ¿Sí le parece? Así que, muchas gracias. Bueno, yo pertenezco al plenario de trabajadores jubilados. Ustedes cuando ven la televisión por ahí unas chaquetas naranjas que gasean en la Plaza de Congreso o en otras provincias del país, bueno, somos en nuestra organización. Cuando apareció la posibilidad de esta charla de debate, me planteaba, bueno, ¿qué ángulo tomar para intervenir? Porque evidentemente hay muchos ángulos de los cuales se puede tomar este 50 aniversario de la muerte de Tosco, y de alguna manera la ronda de este miércoles, que es la ronda número 83, en los hechos me fue dando un ángulo para plantear el problema, porque varios de los jubilados que intervinieron, mientras yo esperaba para mi turno para hablar, plantearon por un lado el tema de que no se podía homenajear a Tosco en una cuestión de bronce, sino en los términos de una lucha activa de lo que significa en la práctica. Muchos compañeros también intervinieron planteando y recordando a René Salamanca, que era el secretario general de la ESMATA Córdoba, de la lista marrón. Muchos compañeros nombraron a Gregorio Flores, a Páez y a otros compañeros que pertenecieron al CITRAC-CITRAN. Es decir, que en las distintas intervenciones fue saliendo que lo de Tosco aparecía ligado a un proceso colectivo. Y también la otra cosa que me ayudó a encontrar el ángulo es que los que hablaban, para suerte o desgracia de Milei, como dice nuestra compañera Nora Viaje, los jubilados que Milei eligió enfrentar son los jubilados de la época del Cordobazo, los que luchamos en esa época y los que de alguna manera fuimos parte de ese proceso. Por lo tanto, digamos que se eligió un enemigo no muy fácil. Y la otra cosa que también me pareció como para organizar es el tema de que, de alguna manera, la ofensiva del gobierno de Milei es una ofensiva que tiene que ver también con el año 75, que es el año de la muerte de Tosco. Porque en esa época se van a conquistar los convenios colectivos con mayores conquistas de los últimos 70 o 80 años. Y el gobierno de Milei viene por esos convenios. Entonces, esos fueron los elementos que me permitieron armar un panorama. Quiero decir que, bueno, para el que no lo sepa, Tosco murió en la clandestinidad de una enfermedad que podía ser tratada perfectamente. Y murió porque al estar en una situación de clandestinidad no pudo ser atendido correctamente. Y estaba en la clandestinidad porque tiempo antes, un año y pico antes, en Córdoba se había producido un anti-cordobazo, que fue lo que todos conocemos como el Navarrazo, que al revés del cordobazo, que es donde de alguna manera, entiendo yo, empieza toda esta historia, a diferencia del cordobazo, donde las calles de Córdoba fueron tomadas por los trabajadores, por los estudiantes, por la población, en febrero del 74, Córdoba fue tomada por una banda de policías, de lúmpenes, de burócratas sindicales, de patotas sindicales, es decir, un contraste. En el 69, el pueblo dueño de la ciudad, y en el 74,
el lumpenaje derechista, gorila, fuerzas policiales, aparatos represivos. Ese es el cuadro en el que muere Tosco, y el cuadro previo es un cuadro muy rico porque explica muchas de las cosas que hoy estamos viviendo. En principio, digamos que el cordobazo implicó una irrupción política de masa, una huelga política, una ocupación, una semi-insurrección que puso en crisis a una dictadura militar, y ese proceso solamente se pudo cerrar con un nuevo golpe militar. Ese proceso de insurrección obrera, de lucha obrera, llevó a que los factores de poder llamaran de vuelta a Perón, que estaba en el exilio, para que de alguna manera tratara de encauzar esta rebelión obrera que se extendía por todo el país. Se intentó a través de un pacto social que congelaba los salarios por 2 años. Eso no funcionó porque en junio y julio del 75 ocurrió por primera vez una huelga general en todo el país contra un gobierno peronista. Y la primera vez que ocurrió una huelga general de estas características no fue declarada por la CGT, sino que fue declarada desde abajo por los trabajadores a través de coordinadoras intersindicales, de coordinadoras barriales, de coordinadoras de activistas, es decir, fenómenos inéditos que están en la base de este recuerdo que ayer tenían muchos jubilados, que es hablar de un proceso en el cual una intensa lucha popular enfrentaba golpes y contragolpes, y en esta lucha por reconquistar derechos que bajo la Libertadora se habían ido perdiendo, hubo, digamos, este proceso en el cual, algo a lo que se refiere por ahí Milei, dice el Rodrigazo, es decir, esa huelga general de un mes, que no fue declarada por el CGT, sino que se declaró desde abajo, contra un gobierno peronista, surgió a partir del Rodrigazo, que fue, digamos, una devaluación del 100% en la moneda, de congelar los convenios, de decretar un aumento atroz de los alimentos, de los combustibles, es decir, una situación en que el poder adquisitivo de los trabajadores se vino al piso. Contra eso fue la reacción, el golpe, digamos, la huelga de junio y julio del 75. Y yo decía que este proceso no pudo ser cerrado más que por la política criminal que implementó el gobierno de Isabel Martínez con López Rega a través de las 3A. Navarrazo había sido un ensayo de eso y después desembocaría en lo que fue el golpe militar. Entonces, un aspecto esencial es que Tosco es parte de ese proceso, es parte de un proceso de surgimiento del clavismo, de una nueva vanguardia de trabajadores que de alguna manera van expresando en el lugar de trabajo aquello que se cantaba en el cordobazo, que era luche, luche, luche y no deje de luchar por un gobierno obrero y popular. Una consigna que no la impuso ningún partido, sino que nació de la experiencia de los propios trabajadores después de décadas de traiciones de la burocracia sindical. Y acá aparece un paralelismo con la situación actual. Una burocracia como la de la CGT y la CTA absolutamente borrada, absolutamente traidora respecto a los reclamos de los trabajadores, y estamos en ese proceso previo a una nueva irrupción obrera. Una nueva irrupción obrera que es inevitable, porque por más que Milei haya ganado las elecciones, todo el cuadro de crisis económica, política y todo demás sigue subsistiendo y no va a poder resolverse de otra forma que no sea en términos de fuerza. En ese punto, el planteo es cómo, a partir de esa experiencia del cordobazo, del navarrazo, de la huelga que hay de junio y julio del 75, podemos superar los límites que tuvo en ese momento la vanguardia obrera para derrotar el navarrazo, para enfrentar el golpe consecuentemente. Solamente un dato para no irme del tiempo. El navarrazo pudo haber sido derrotado, pero primó en las conducciones sindicales la confianza en que Perón iba a restablecer, digamos,
el gobierno democráticamente elegido, cosa que no ocurrió porque hubo después intervención en la provincia de Buenos Aires y hubo un curso cada vez más abiertamente de derecha y cada vez más represivo que se corporizó con las 3A y los PRD. Entonces, en el balance de esa experiencia, seguramente los compañeros van a profundizar por una cuestión de tiempo, no a los 10 minutos. Solamente quiero puntualizar esto que decía al principio. Quienes hablaban el miércoles somos parte de una generación que recordó un hecho colectivo. También esto de que están los convenios del 75 que se conquistaron por esa huelga de un mes no declarada y contra un gobierno peronista, y que se conquistaron porque las patronales, para tratar de frenar la insurrección de los trabajadores, no le dieron bola a Rodrigo, que primero quería establecer un tope a las paritarias del 38%, después del 45% y terminó aceptando el 100% o más del 100% en algunos convenios, e incluso un montón de cláusulas en los convenios que mejoraban la situación de los trabajadores. Eso es lo que vino a derrotar el golpe, no pudieron hacerlo todavía, eso es lo que quiere derrotar Milei. Es decir, cuando él habla que su objetivo es la reforma laboral, lo que quiere hacer es concretar la aspiración de la patronal en todos estos años, que es volver a las condiciones previas al 75, es decir, producir un retroceso histórico en la relación de fuerza entre los trabajadores y el capital nacional y extranjero. En esa perspectiva es que está la discusión de qué manera lo enfrentamos. Y la otra cosa, y con esto termino, que me planteaba es qué harían Tosco, Salamanca, Gregorio Flores, Páez, Bisi, los protagonistas de esa época hoy. Y no tengo ninguna duda que estarían haciendo lo que hacen los compañeros de Petroquímica ocupando las plantas, no tengo ninguna duda que serían los compañeros que están en Luz y Fuerza organizando un sindicato recuperado con asambleas, con plenarios delegados, y no tengo duda de que todos ellos estarían impulsando estos plenarios de lucha del movimiento obrero combativo, como el que hicimos en Luz y Fuerza, como el que se hizo en Sociales en Buenos Aires y como el que se va a hacer el 18 de Río Tercero. Así que esa es la conclusión que puedo plantear en estos minutos y, como siempre, arriba los que luchan. Bueno, compañeras, compañeros, soy Lucas Felices, secretario de la Unión del Sindicato Químico y Petroquímico. Primero agradecer por la invitación. Para nosotros es realmente un orgullo y poder estar acá en el medio de un proceso importante de lucha que estamos desarrollando ya hace, recuerdo a los compañeros, 120 días, perdón, estoy cansado, por eso no me parece. 120 días aproximadamente con toma de planta, con acampes, 90 días el año pasado también. Y la verdad que este proceso no se podría haber dado de esta manera, con tanta resistencia, si no hubiese sido también por esta unidad obrero-estudiantil que hicimos parir, ¿no? con distintos actores y distintos sindicatos, con los jubilados, con el pueblo obrero, con los compañeros del UPC y otros tantos que nos han bancado esta enorme parada que nos están poniendo enfrente este empresariado junto a eso, y esta gran construcción de una CGT de los argentinos logró imponer con sus cuerpos lo que no pudo imponer la CGT en aquel momento, la CGT nacional. Y creo que ese es el desafío que tenemos todos nosotros, dejar, no de hacerle homenaje, muchas autopistas de Agustín Tosco, pero si nosotros solamente nos vamos a quedar en eso, no tengo pero ninguna duda que también se van a encargar de borrarlo de los libros. Entonces lo que tenemos que hacer es tener la gran capacidad para juntarnos con los sectores que sabemos que no piensan como nosotros, pero aquellos sectores que quieran luchar, ¿no? Porque como decía Agustín, la única división es con los que luchamos y los que no luchan. Esa es la única división. Pero aquellos compañeros
que por ahí andan dando vueltas y que tienen ganas de luchar, hay que ir a buscarlos. Porque Agustín también hizo eso. No sectorizar nada. Si docentes tienen un problema, tenemos que estar con docentes. Si los universitarios tienen un problema, los sindicatos tienen que estar en las universidades bancando los trapos. Y esa es la realidad. Y acá se pasean un montón de burócratas, porque yo lo sé, porque lo he visto y porque he compartido incluso espacio con ellos. Es hora que esa burocracia que existe en Córdoba y que todavía se lamenta que Natalia de la Sota no pudo ganar una elección, o que todavía aún cree que lo van a salvar esos partidos que no han hecho ni más ni menos que llevarnos al lugar también donde estamos, porque Milei no salió de un día para el otro. Milei aparece como una figura justamente porque la CGT permitió que la gran mayoría de los argentinos hoy, mientras se va a discutir una reforma laboral, no tenga realmente un régimen laboral y no tenga convenio colectivo de trabajo. Porque la gran mayoría de los argentinos está trabajando en negro. Y ese es otro gran desafío. Hay que ir a buscar a los sectores de los compañeros que no entienden lo que es una reforma laboral. Así vamos a honrar a Agustín, conformando un frente que sin vergüenza y sin importar cuántos aún apoyen a Milei, que no son tantos, nos animemos a salir a la calle y a decir: afuera Milei, afuera Milei. No hay otra alternativa. La verdad que nosotros venimos cansados, agotados, pero también hemos entendido junto a los compañeros que la salida es colectiva. Y cuando uno lee la historia, porque nosotros somos jóvenes y no tuvimos la posibilidad de transitar esas épocas, pero cuando uno lee la historia, hay que simplificarla también. Hay que simplificarla. En fechas, en momentos, hay que simplificarla. Y solamente hay que decir que fue muy simple lo que hizo Agustín. Fue muy simple. Se quedó al lado de los trabajadores. No se fue unificado. Siguió usando la misma ropa que usaba desde que entró a Lobby Fuerza. Se preparó para darle las discusiones a aquellos que se preparan para cagarnos la vida, pero también se preparó para enfrentar a las burocracias. Y eso fue fundamental para que el cordobazo sea el cordobazo. No fue con el aporte de todos, fue con el aporte de un grupo de sindicatos y de compañeros universitarios y jubilados y un grupo de trabajadores también que no estaban registrados, que lograron armar un frente. No fueron todos. Así que si no vienen los tibios, si no vienen los que tienen ambiciones políticas y poco le importa realmente cambiar la vida, esta vida de miseria a la que nos están hundiendo, sumergiendo Milei y otros tantos que son cómplices de Milei como Yarlora. Si no vienen, no nos preocupemos, pero vayamos nosotros al frente y homenajemos a Agustín de la mejor manera. Y la mejor manera, compañeras y compañeros, como lo dijo él también alguna vez, es entendiendo lo que le pasa al otro. No lucha solo el que lo padece, sino también el que lo comprende. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que empezar a acercarse a los sectores que están padeciendo cada vez peor el gobierno de Milei. Hay chicos que no tienen para comer. Hay discapacitados que no tienen cobertura. Hay jubilados que si pagan los remedios no comen. Hay trabajadores despedidos en toda la provincia. ¿De qué carajo habla la CGT que las condiciones no están puestas para salir a la calle? Creo que el desafío es ese. El 18 los invitamos para que le hagamos otro nuevo homenaje a Agustín Tosco, que es empezar a formar la unidad de toda la clase obrera de la provincia de Córdoba que quiere luchar. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Mi nombre es Franco, yo soy de UPC Capital,
Y bueno, antes que nada quiero agradecer y felicitar a la facultad por las jornadas que organiza y a Marcelo por proponer esta mesa en el marco de estas jornadas. La verdad que muy buena iniciativa y bueno, nos obliga a pensar por ahí cosas que cotidianamente no pensamos, entonces tenemos que estar haciendo, poniendo a trabajar la cabeza, lo cual es muy bueno. Yo quería empezar por un contraste. Un contraste porque en el mismo día del aniversario de la muerte de Tosco, ahí con la diferencia de un día, para el movimiento obrero argentino y para los trabajadores sucedieron dos cosas que contrastan mucho y que son muy importantes ver, que en vez de que uno empezaba a hablar de Tosco desde ahí. Por un lado, el Congreso de la CGT ayer, el mismo día del aniversario de la muerte de Tosco, que tienen ahí la radiografía de la burocracia sindical, discutiendo si un secretario general, un triunvirato, discusiones absolutamente por afuera de las discusiones de los trabajadores y además sin que siquiera pase por la cabeza brindar alguna herramienta de deliberación para enfrentar el plan que, como bien dijeron acá Marcelo y Lucas, ya está establecido de reforma laboral y de fuerte ataque contra los trabajadores. Un Congreso marcado por el colaboracionismo, si algún dejo hay de enfrentar las políticas de Milei o alguna política contra la gente que está cerrada y circunscrita al parlamentarismo y no a la intervención y la deliberación de los trabajadores. Una minoría absoluta, ¿cuántos eran en el Congreso? Supuestamente 2.000 delegados. 2.000 delegados. Bueno, pero 2.000 delegados igualmente, 2.000 delegados que se atribuyen la representación del conjunto del movimiento obrero argentino, una minoría que no representa nada, una usurpación, es la usurpación de la organización de los trabajadores, por un lado. Y por otro lado, el contraste que me parece importante señalar es la lucha y el triunfo del Garrahan. Pero es abismal la diferencia en cada uno de los puntos. Porque vos en la lucha del Garrahan tenés la asamblea sin distinción de gremio y en unidad con todos los trabajadores. La acción directa, que no se te pasa por la cabeza en el Congreso de la CGT. La huelga, la unidad de, como digo, de todos los gremios que intervienen en salud, el apoyo popular, el llamado a la movilización popular para apoyar el Garrahan, o sea, un planteo de deliberación, intervención, lucha, que marca un contraste absoluto a cómo sesionó el Congreso de la CGT. Este contraste a mí me parece importante marcarlo porque yo ahí en la CGT veo, no sé si ustedes también lo ven así, pero para mí es lo viejo, lo caduco, ya está. Ahí que rancio, lo rancio que ya empieza a largar olor, pero si no lo sacás de la heladera te pudre todo el resto, entonces de vez en cuando hay que limpiar la heladera. Otra cosa que hay que hacer de vez en cuando es que además de pensar, puedo empezar con confesiones familiares, pero no. Después fuera de cámara. Bueno, pero este contraste de la CGT que era representar lo viejo, lo que ya está caduco y que hay que empujarlo, y el Garrahan es lo nuevo. Es lo nuevo, no porque sea un método nuevo, tiene un método viejo, pero ahí está lo nuevo, el movimiento obrero, lo novedoso, el aire fresco, el camino que tenemos para intervenir está ahí y no de este otro lado. Y esto me parece importante para empezar a hablar sobre esta charla que tenía que ver con Tosco y el movimiento obrero hoy, creo que más o menos la lucha obrera hoy, como estaba presentada en la charla, empezar de ahí porque si la CGT con su congreso viene a representar lo viejo y el Garrahan viene a representar lo nuevo nunca está dado de por sí. Y los trabajadores sabemos que lo nuevo no viene dado de por sí. Lo nuevo, cuando se dice que algo es lo nuevo, es lo que tenemos que construir. Lo nuevo, los trabajadores lo construimos. Por lo tanto, eso señala una tarea. A mí me parece que a partir y a la luz y en la perspectiva de esta tarea es que tenemos que abordar a la figura, el balance de Agustín Tosco en su trayectoria y el legado que nos deja dentro de la lucha obrera.
Para mí es importante esto porque las tareas que marca esta situación nos deja planteada las iniciativas que tenemos que llevar adelante y lo que tenemos que asumir como trabajadores, como dirigentes gremiales, como activistas. Y está en desarrollar la lucha, ser combativos, luchar, tener los sindicatos combativos. Vamos por ahí, eso lo desarrollamos. Pero además de eso, además de no esquivarle el bulto y escaparle a la responsabilidad de luchar, que es algo que sí hace la CGT, le escapa a eso, no se le pasa por la cabeza. Pero además de ser combativos, que ya lo somos, todos los que estamos acá, tenemos tareas estratégicas y en esa perspectiva también las tenemos que abordar y deliberar. La tarea de la recuperación de nuestras organizaciones sindicales usurpadas, robadas por la burocracia de los sindicatos, que es muy importante tomar, abordar y llevar adelante con la independencia política necesaria para ello, desterrar a la burocracia sindical, y en todo el desarrollo que hicieron Marcelo y Lucas recién, la tarea que tenemos que hacer es preparar la huelga general. Marcelo, creo que decía antes acá, estamos en la puerta de una rebelión, por la situación objetiva que se da. Ahora, la rebelión depende de la dirección, es decir, la rebelión puede darse o no, puede ser más o menos triunfadora, pero es fundamental para una rebelión la dirección que construyamos. Y la tarea concreta que asumimos, además de que necesitamos, estas tareas son esencialmente y como trabajadores con un grado de responsabilidad político que tienen esas tareas es que tenemos que evaluar, discutir, balancear la figura, la intervención de Agustín Tosco, sin romantizar nada, tomando lo necesario y comprendiendo las épocas en las que se intervienen y las tareas que nos dejan. Como bien dijo Marce, Agustín Tosco no era un llanero solitario, sino que era parte de la unidad obrero estudiantil, y esto marca una forma de venir con los sindicatos que es abrirlos al movimiento de lucha. Y esto es importante, parece una perogrullada, pero esto que parece una perogrullada nos cuesta mucho a los sindicatos abrirlo a los movimientos de lucha para que el sindicato sea una escuela de formación y de intervención para los trabajadores en la perspectiva política. Cuando yo digo que estas tareas que tenemos son tareas que son esencialmente políticas, eso tiene dos sentidos. Una tarea política tiene dos sentidos. Primero, es una tarea de poder. Plantear que queremos recuperar sindicatos y que tenemos que hacer la huelga general es decir que queremos tomar el poder. Eso es una tarea política. Y por otro lado, una tarea política es una tarea que no se circunscribe y se queda cerrada al puro gremialismo o sindicalismo, al que la burocracia también lo encierra. Tosco tiene algunas cuestiones señalando este límite de la intervención sindical. Abrir el sindicato a los movimientos de lucha, a las organizaciones de lucha, a la unidad obrero estudiantil, a la unidad, en nuestro caso, con el movimiento piquetero, de los trabajadores ocupados, desocupados, de la juventud, como promovemos, desarrollamos y pretendemos siempre hacer, es una tarea fundamental, porque de esa manera vamos a preparar, vamos a hacernos cargo de esta tarea que tenemos que asumir, que están planteadas por la época, por la etapa, y que la tenemos que desarrollar fuertemente, y creo que esto es un elemento que tenemos que tomar fuertemente del legado, del balance de la intervención y la lucha de Agustín Tosco y de las tareas que nos deja hoy. Porque, como bien dijo Marcelo en su intervención, cuando se hace el cordobazo, se impone popularmente, quizás ya por necesidad de la lucha, el planteo de un gobierno obrero y popular, como una consigna que da una guía de intervención. Pero del planteo del gobierno obrero y popular, para poder desarrollar esa consigna, para poder desarrollarla consecuentemente a esa consigna, uno tiene que tener una herramienta política para construir ese gobierno obrero y popular, que decía la consigna. Si no la tiene, si no la construye, pierde lo necesario para poder desarrollar la tarea, que es la independencia política, con la conciencia de que si vamos a la huelga general y vamos a la lucha por el poder, lo tenemos que tomar.
Y esto es importante porque esa consigna se transformó muy rápidamente en lucha y huelga. O sea, de un gobierno obrero y popular en el Cordobazo, el movimiento sindical que hizo el Cordobazo, con algunas direcciones combativas, pero que no llegaron a desarrollar la independencia política necesaria para asumir a fondo esas tareas con todas las consecuencias posibles, pasó a luchar para que vuelva Perón del exilio en España y para que cuando volviese largue la masacre contra todos los que lo hicieron volver, digamos, e incluso persiga al propio Tosco. ¿Se entiende? Haga el golpe en Córdoba, defienda el Navarrazo acá, lo promueva y que genere esta confianza, como dijo Marcelo, en las cúpulas de la CGT y se desarrolle este proceso. Esto me parece importante porque uno tiene que hacer el balance en retrospectiva. Las tareas son tareas en un determinado momento, en una determinada circunstancia, y las herramientas que se tienen para intervenir también dependen de las circunstancias. Y esas herramientas hay que balancearlas y verlas en perspectiva. Esa mirada retrospectiva nos tiene que hacer pensar qué faltó con la gesta popular del Cordobazo para que esa huelga general que hizo tambalear y terminó derribando el gobierno de Onganía no pueda finalmente hacer lo que decía en la consigna del gobierno obrero y popular. ¿Se entiende? Y eso lo tenemos que balancear, y parte de lo que si ahora tenemos esa tarea que está planteada, que es la tarea de que tenemos que recuperar nuestras organizaciones sindicales, tenemos que hacer la huelga general para sacarnos encima este gobierno de mierda, tenemos que construir la alternativa política necesaria para que eso pueda desarrollarse así, y balanceemos en retrospectiva estos problemas porque son fundamentales de desarrollar. Hoy el plan del gobierno está muy claro, y el plan del gobierno apenas terminó las elecciones, Milei largó su plan de reforma. Yo me acuerdo, reformismo permanente, habla de la misma reforma que no había podido imponer Macri. Ahora Milei quiere ir a fondo con la reforma laboral, la reforma previsional jubilatoria, la reforma impositiva, que son parte de un mismo plan. El otro día Marcelo, en el plenario que hicimos de jubilado, para mí hizo una intervención muy buena porque dijo: son lo mismo, la reforma es un plan integral que nos quiere atacar y reventar. Los voceros del oficialismo, los voceros de Milei, la presentan en términos políticos. O sea, la presentan para ganarse la adhesión popular a esa reforma. No la presentan en términos gremiales o sindicales. La presentan para dirigirse a las clases contra las cuales esa reforma va a ir. O sea, se gana, eso es una intervención política. Una intervención política no se dirige a una determinada clase, se dirige al conjunto de las clases sociales y las intenta ganar a un planteo. Y el gobierno está haciendo eso, está haciendo una intervención política para defender su reforma laboral que nos masacra en las condiciones de trabajo y en nuestra vida, porque no somos más que nuestro trabajo, nosotros los trabajadores. Todo lo otro viene agregado. Y el gobierno hace una intervención política, entonces nosotros tenemos que tener una intervención política contra la reforma laboral. Para enfrentar la reforma laboral tenemos que desarrollar una intervención política también dirigida a todas las clases sociales, dirigida a ganarnos a todos los sectores dentro del movimiento obrero, a todos los sectores dentro de los trabajadores, que son muchos, y los tenemos que ganar a todos para la lucha contra la reforma laboral y para la lucha que necesariamente tenemos que dirigir nosotros, asumiéndola, que es la lucha por la huelga para sacarnos encima al gobierno. Esa lucha política es muy importante y hay que darse las herramientas para hacerlo. Como bien dijeron los compañeros, el 18, o sea el martes, no este martes de ahora, sino el que viene, va a haber una reunión, un plenario allá en Río Tercero que convocan los compañeros en el sindicato allá en Químicos, para desarrollar una nueva instancia de plenario que hicimos en Luis Fuerza, que después tuvo una instancia nacional, que tuvimos varias reuniones en UPC. Fíjense, eso es ya de alguna manera abrir el sindicato a que vengamos y nos juntemos todos los que queremos luchar y podamos desarrollar esa lucha. Y es importante porque lo que queremos sacar de allí, de ese plenario, es justamente una perspectiva de movilización en la provincia contra la reforma laboral.
Y tenemos que juntar a todos los sindicatos, sean del color que fueren, sean, estén con nosotros o no, pero que tienen que estar allí para que movilicemos contra la reforma laboral y que desarrollemos un plan de lucha para ello. Y yo le digo así porque el plan de lucha no podemos esperar que lo haga otro, no lo van a hacer porque no es parte de su programa. Ahora, ¿tenemos que exigir lo que lo haga? Sí, tenemos que exigir lo que lo haga y tenemos que demostrar la responsabilidad de la burocracia sindical en que se llegue a implementar el plan del gobierno, porque son colaboracionistas y están con el mismo plan que el gobierno. Porque están con los gobernadores. O sea, ¿qué hizo Milei cuando terminó de ganar? Junto a todos los gobernadores que había hecho el Pacto de Mayo y se dio un plafón para poder llevar a implementar sus políticas. Y ahí estaba Yarlora, al que la burocracia acá en Córdoba le hizo campaña. Sacaron una solicitada en toda una página del diario, que está toda la firma de toda la burocracia sindical de Córdoba diciendo que apoyaban las candidaturas de Provincias Unidas en Córdoba. Esas son las direcciones sindicales que tenemos en Córdoba y en el país. Directamente dijeron, todo el movimiento obrero de Córdoba, con todas las firmas de todos los sindicatos de la burocracia, estamos con los candidatos de Provincias Unidas. Apenas terminada la Provincias Unidas, ¿qué hicieron los candidatos a los que apoyó la burocracia sindical? Fueron cabizbajos a entrar a la reunión con Milei para acordar el plan de reforma laboral y de reforma jubilatoria y de reforma impositiva y previsional. Y esto hay que denunciar, hay que cobrárselo en 100 amigos, pero tenemos que denunciarlo porque hay una responsabilidad política allí. Recomiendo que lean esa solicitada, por si no la leyeron, porque en un párrafo de la solicitada dice que uno de los argumentos por los cuales la burocracia sindical en Córdoba defendía a los candidatos de Provincias Unidas en las elecciones estas que pasaron el domingo pasado, era porque iban a defender las jubilaciones. Yarlora, que es Schiaretti, que lo reventó las jubilaciones, que sancionó la 10.694, pero decía eso y lo destacaba en negrita, estaba destacado en negrita. Después de eso van y firman el acuerdo de que van a bancar la reforma laboral, la reforma previsional, que lo único que conocemos de esa reunión es lo que dijo el gobierno nacional, y lo que dijo el gobierno nacional es que hubo grandes acuerdos con los gobernadores. Entonces, si lo dijo eso, y el vocero es él, hubo grandes acuerdos con los gobernadores, están todos juntos, el gobierno nacional, los gobernadores y la burocracia sindical que los apoya, directa o indirectamente a Milei, directamente porque están con Milei o indirectamente porque apoyan a los gobiernos provinciales, están todos juntos. Y nosotros estamos en contra de esto. Entonces, de nosotros va a depender que desarrollemos la lucha que tenemos que desarrollar. Por eso la actividad del 18 es muy importante. Algunas en WebC y vamos a Río Tercero ahora, porque el día que el gobierno presente el proyecto de reforma, nosotros tenemos que estar movilizados en Córdoba. Unidos y movilizados. Tenemos que juntar a todos los sindicatos que están dispuestos a luchar, como dijo Lucas, y nos tenemos que movilizar. Y esa movilización tiene que ser parte, como un lanzamiento, el prender una mecha por un plan de lucha que tenemos que desarrollar. El gobierno dice que presenta la ley y llama a sesiones especiales en el Congreso, o sea que vamos a tener enero deliberando el Congreso contra los trabajadores. Probablemente no puedan meter a aprobar allí la reforma laboral, pero nosotros tenemos que estar movilizados. Quieren aprobar un presupuesto de mierda contra nosotros y tenemos que estar movilizados. Entonces el 18 tenemos que comprometernos no solamente a estar ahí, sino ir con un plan, un programa, un mandato. Nosotros de UPC Capital la semana que viene tenemos el 13, un plenario de delegados de la Delegación Capital, y el 15, el sábado que viene, un plenario provincial que hacemos con delegados y activistas de los distintos departamentos de la provincia, o sea, como delegación que depende de un departamento, tratamos de nuclear y aglutinar a delegados y activistas de toda la provincia que quieren sacarse encima la burocracia de nuestro sindicato, y la idea es que lleguemos ahí con un plan que entiendo tiene que ser que desarrollemos una movilización, un plan de lucha contra la reforma laboral en Córdoba, por salario, por pensiones y contra los despidos. Bueno, son tareas muy grandes, compañeros, y bueno, creo que tenemos la carne para asumirlas. Bueno, nada más. Luego de estas hermosas exposiciones con varias tareas, conclusiones que han planteado los compañeros, abramos un poco el debate para hacer varias preguntas y luego una intervención, unas nuevas rondas de intervenciones para responder. Antes que eso, quería hacer dos chivos. Ahí los compañeros de la juventud están por hacer un botecito.
no acá la que está acá abajo, que es de la Bizarra, sino en la Plaza Seca, más cerca de Artes. ¿Sí? Y lo otro, que este debate que un poco comentaba Lucas, de Tosco contra Arducci, la facultad ahora ha hecho una nueva versión de esa publicación, que bueno, lo están vendiendo, creo que está 1.20, 2.30, por la duda, para que le interese, para poder leerlo y ahondar más en el tema. Y bueno, abramos para las intervenciones, preguntas. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Nada, primero celebrar el debate, saludar a Lucas, a Franco, a los Marcelos que también colaboraron para esta instancia. No solo me parece una buena idea, sino además una idea muy necesaria, porque ante estos aniversarios importantes, que son aniversarios redondos, es importante que la vanguardia de los trabajadores tienda por lo menos a desarrollar un balance orgánico de episodios o personajes históricos que son claves para la intervención que tenemos de acá para adelante. En ese sentido me parece muy importante esta actividad. Mi intervención más o menos iba en un sentido de reflexión histórica más bien que una pregunta, porque a mí me surgía siempre, hay un hecho que me flashea un poco de la biografía de Tosco, que no es por una cuestión electoralista, porque también creo que tiende a la importancia de la propia lucha de clase, pero fue el hecho histórico que yo lo escuché, que lo narra el compañero Goyo Flores en sus memorias de los 70, porque él fue un personaje clave incluso de ese episodio, que es cuando se lo invita a Tosco en nombre de todas las organizaciones de la izquierda revolucionaria del momento. Por lo menos estaba, bueno, Política Obrera, nosotros, estaba el PST, creo que el FA, que ya estaba conformado, que intervenía en distintos grupos, que es la propuesta al compañero Agustín Tosco para que encabece una fórmula presidencial para enfrentar la candidatura de Perón en ese momento, creo que eran las elecciones del año 73, si no me equivoco. Y a mí me surge esta reflexión porque digo, ahora se está poniendo muy de moda este género literario que son las ucronías, que lo explico rápidamente, son como reconstrucciones históricas a partir de formaciones hipotéticas de hechos del pasado, ¿no? Entonces a mí me decía, bueno, una ucronía de este hecho sería ¿qué hubiera pasado en la historia argentina si la respuesta de Tosco en ese momento a la propuesta que le hacía la izquierda revolucionaria hubiera sido sí? Puedo encabezar esta fórmula presidencial para intervenir con una lista clasista, una lista de los trabajadores, frente al nacionalismo burgués, frente a todas las expresiones patronales que se iban a disputar en el terreno electoral en ese momento. ¿Qué hubiera pasado? Porque Tosco tenía una gravitación entre los trabajadores de toda la Argentina ya para ese momento, una popularidad tan grande, que hubiera sido una propulsión inmensa al desarrollo de la lucha de clase que se estaba viendo en ese momento. Recordemos, yo no lo viví, pero lo leí mucho, es que estábamos viviendo en el país un proceso de características pre-revolucionarias prácticamente, porque había una movilización desde el Cordobazo que el peronismo, incluso después de haber vuelto, no podía ya controlar, y por eso teníamos la AAA, teníamos todo estos desarrollos que se estaban dando. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Y invito ahí a los disertantes a reflexionar sobre esto. ¿Qué hubiera pasado si Tosco respondía que sí, si podríamos haber tenido una lista clasista de esas características? Porque es importante, porque nosotros siempre intervenimos sobre la importancia de que los trabajadores tengan su propia expresión política en el terreno electoral, en todos los terrenos, pero particularmente en este, cómo hubiera servido al propio desarrollo de la lucha de clase y por qué es tan importante sacar un balance y una conclusión de ese hecho histórico. ¿Cuáles fueron los límites políticos? No en términos de un reproche personal, porque yo comparto lo que decía Marcelo. Tosco en sus límites y sus méritos era parte de los límites y méritos de una generación completa de los 70. Que, como dice Franco, tampoco hay que romantizar. Nosotros a veces tendemos mucho a romantizar por el hecho de que, bueno, a veces la conciencia actual de los trabajadores y la juventud argentina no se parece prácticamente nada a la que había en ese tiempo de los 70, entonces tendemos a ver mucho los valores positivos de esa generación, pero también hubieron ciertos límites que es importante tenerlos en cuenta porque, bueno, no pudieron tomar el poder, no tuvimos un gobierno obrero a partir de esa generación, entonces, bueno, ¿qué falló? ¿Cuáles fueron los méritos sobre los cuales pararnos sobre esa base y seguir la lucha? ¿Y cuáles fueron los límites que podemos corregir para los próximos eventos revolucionarios que nos depara la historia argentina? Así que esa es mi intervención más que nada y sí, los invito a reflexionemos todos sobre eso. ¿Otra pregunta? Bueno, Ahí están reflexionando. Algo que me llevó a pensar lo que dijo
Franco recién sobre la intervención política, es algo que de chico siempre he escuchado, un poco la obsesión de los distintos gobiernos provinciales por la privatización de EPEC. Y también esta intervención política en la construcción del discurso de que los trabajadores de EPEC eran, estaban como por encima de los demás, eran los privilegiados, ¿no? Y en esas intervenciones políticas hoy se pone de manifiesto esta situación de los trabajadores, la más situación de precariedad, y los trabajadores que hoy todavía mantienen un convenio colectivo de trabajo con los derechos que eso significa y representa. Y un poco de nuevo la intervención política es tratar de ganar a esa base desocupada, explotada al máximo y llevada a los niveles de precariedad que hoy está, con esa misma dicotomía, ¿no? Esa tratar de poner al trabajador contra el trabajador y siempre nivelar para abajo. No es apostar a una conducción de trabajadores, de un gremio que propone, que tiene una conducta, una lucha, que va en la reivindicación y que ha logrado todos los convenios colectivos y todos los derechos que tienen los trabajadores de EPEC, que lamentablemente con el tiempo se han ido vapuleando, y hoy la situación de EPEC no está en las mejores. De hecho se encuentra ante esta situación de la avanzada de la provincia de convertirla en una sociedad anónima y tratar de lograr ese cometido, casi obsesión que tiene con EPEC de privatizarla, ¿no? Y siempre ese cometido de siempre decirle al trabajador que habría como una especie de alguien que está por encima y que de alguna manera viene en contra de su situación. Y nunca es nivelar para arriba, apuntar y ir en esa perspectiva de lucha. Y por el contrario es atacar de alguna manera al que se encuentra en una posición de mayor resguardo ante la lucha incansable entre ellos todos y cada uno de los trabajadores de Luz y Fuerza llevó a lo largo de la historia. Entonces, pensar un poco de cómo siempre es ese discurso de poner al trabajador contra el trabajador y tratar de que la patronal, los gobiernos capitalistas siempre van en desmedro de las clases y atacando siempre lo logrado y poner de alguna manera en la vereda del frente al otro trabajador, y pensar un poco en eso, que es la discusión que se viene dando y que tenemos ahí, que encontrarlo. Y también pensar un poco, vengo de la falda, de las grandes colonias de los sindicatos, me acuerdo de la colonia del vidrio, y ahora ver a uno de parte del triunvirato de la CGT es uno del sindicato del vidrio, y cómo también en esos años esos lugares tenían tanto trabajo, la importancia, la relación que tenían los trabajadores, y pensar que los trabajadores tenían y tienen colonias hechas para el descanso, el ocio, y que hoy básicamente se quiere destruir en vacaciones que son elegidas por el patrón y si con suerte vacaciones. Entonces un poco reflexionar en eso, siempre en la intervención política del capital, de enfrentar a los trabajadores en desmedro de los mismos. Yo también, una cosita muy cortita que me quedé pensando a partir de las intervenciones, que agradezco y que me pareció que ha sido muy clarificado de la situación actual y pasada. Quería traer a debate esto que planteaba Franco y Marcelo respecto de que hay en este momento un discurso político que interpela
y que pretende interpelar además el individuo, a diferencia de, del momento en el que Tosco intervino, que interpelaba a colectivos, ¿no? Tuvo que pasar todo un proceso de dictadura sangrienta, cívico-militar, para intentar borrar una conciencia colectiva, y hoy, a 40 años, 42 años de la recuperación de la democracia, todavía no han podido borrar las huellas de lo colectivo, pero han hecho todo lo posible. Y en ese sentido, uno de los puntos de la reforma laboral, que es atacar los convenios colectivos de trabajo, atenta contra esa identidad colectiva que está entre nuestros desafíos recuperar y reivindicar. Eso. Vale. Yo también quería dar opinión por tener una intervención y unas preguntas también. Primero que nada, quería plantear, desde la universidad, que poco se arregló, desde la universidad este paralelismo que hay entre la burocracia sindical, ¿no?, y los centros de estudiantes en la universidad. Bueno, ayer estuve en el congreso, creo, de la CGT, y me acuerdo que vi los videos, eran autos carísimos los que pasaban los supuestos representantes de los trabajadores, de como $40.000, una cosa así. Y sin embargo, son supuestamente representantes de los trabajadores y ahora sí están entregando los derechos a los propios trabajadores. O sea, es impresionante esta distopía, digamos, por si se quiere. Y bueno, desde los centros de estudiantes, la verdad que, si bien maneja el auto, pero sí se nota también ese entregacionismo de los propios estudiantes a la lucha. El año pasado, por ejemplo, tuvimos esta rebelión universitaria en la que, en el mejor de los casos, algunos centros de estudiantes aparecían justo en el auge, justo en las tomas. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, la mayoría ni siquiera apoyaba las tomas y militaba justamente en contra de la propia toma. La Franja Morada, por ejemplo, hablaba sobre que la educación se defiende en las aulas, yendo en contra, primero que nada, de los estudiantes que estaban haciendo huelga y también de los propios docentes que hacían paro. Y bueno, sin embargo, de otros cortes, la bisagra, el PJ y demás, que también solo aparecían en el momento para sacarse la foto y después no aparecían casi ninguna asamblea. Creo que en una asamblea de facultades apareció, la cámpora apareció recién este año, por ejemplo. Con esto nos deja, bueno, una tarea de realidad que ya también se habló acá, y es el hecho de que la lucha solo se va a desarrollar si somos nosotros los que ponemos la tarea para desarrollar esta lucha, si nosotros nos convertimos en vanguardia para desarrollar esta lucha. Porque ya nos han demostrado 1000 veces que nos van a soltar las manos y cuando nosotros nos percata de querer, digamos, por así decirlo, ¿no?, de querer seguir continuando la lucha, aparecen para las fotos y después de movilizar todo como hicieron bien este año. ¿Por qué no se desarrolló la lucha todavía este año en los estudiantes, por ejemplo? ¿Por qué no siguieron las tomas? Bueno, justamente porque los centros de estudiantes hicieron todo lo posible desde el año pasado para ir barriendo la lucha de cada uno de los estudiantes que estábamos ahí presentes, ¿verdad? Y esto lleva también a generar cierta demoralización entre los propios estudiantes de, por ejemplo, bueno, ahora que ganó Milei las elecciones, bueno, ya no se puede hacer nada, hicimos todo lo posible con las elecciones, ganó, y ahora lo único que nos queda es esperar hasta el 2027. Bueno, para empezar, trabajamos por la base de que cualquiera que te diga que tenemos que esperar hasta el 2027 es porque ya dio la lucha perdida, porque ya cree que no se puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, fíjense en esto, apenas asumió Milei, el Garrahan tuvo un triunfo colosal desde que asumió el gobierno. ¿Y por qué triunfó? Bueno, porque no pararon la lucha y se convirtieron también en vanguardia también de esa propia lucha de los hospitales, y que abrazó también las masas, el colectivismo, ¿no?, el apoyo popular, digamos, ¿no? Entonces eso nos deja una demostración más de que solo a través de la lucha, solo a través de desarrollar la vanguardia de la lucha también en unidad con todos los sectores, también en lucha de los universitarios con los jubilados con los trabajadores químicos y petroquímicos, los trabajadores químicos y petroquímicos con Bolsa de Capital y demás, a seguir extendiendo más frentes de lucha. Solo de esa manera podemos triunfar todos en conjunto, en unidad.
Por lo tanto, bueno, nos deja la tarea esta de convertirnos también en vanguardia de nosotros mismos, de nuestras propias luchas, para que cada una de las luchas que estemos alrededor de nosotros también triunfe. Porque si triunfa el Garrahan, triunfamos todos. Si triunfan las universidades, triunfamos todos. Si triunfa Químico, triunfamos todos. Si triunfa UPC, triunfamos todos. Eso también es la tarea que claramente nos termina dejando este triunfo del Garrahan. Y también un poco quería hacerle esta pregunta, un poco sucedido con esto, de justamente más o menos de cómo se destinó este plenario y con qué objetivo vamos a ir a este gran plenario para luego desarrollarlo en las calles. Ese es otro adelante. No sé, pero este es 18. Bueno, hay varias preguntas ya. Vayamos a los expositores y después volvemos. Si hay tiempo para otra. Quiere hablar de grado, no sé si no, como está en la pizzería, hasta la mesa tendría que decirlo. Pero bueno, se van ahora también. Está entonces, dale, recién se había notado. Estaba acá en el tengo la historia de negociar con un complot No, estoy de acuerdo con decir compañero Paco, ¿no? Es un investigador que directamente damos muy al mínimo, con esta que no puedo vivir, no me alcanza a comer. Bueno, los tipos, todo el nivel de los tipos de Paco, el polo, ustedes que me ponen de apoyo, no me dio nada para el lo nuestro. Y hay muchos investigadores y jubilados que lamentablemente se vendieron a mi ley, cuando pasaron a él pensando que iban a mejorar o ganar un bono, o un pequeño aumento, están diciendo un bono de 120 ahora. Y ahora se están diciendo que lo más probable es no. Yo me informo todo, ustedes anuncian de cada uno de ustedes, compañeros de los técnicos químicos, de Manuel. Estamos compañeros de paso, la vida negociando de nuevo martes, de hablar de los compañeros niños que hacen después de la semilla, yo creo que hacen lo mejor posible para la gente, nosotros como verán, yo tengo un programa de aula, lo cual la tecnología me sale muy cara y los pobres me cubre y los medicamentos no me dan, directamente no me dan. Los jubilados ahora se los quitaron y nada, estamos así y no podemos salir lo que estamos a negociar, porque si no, los pobres nos decían o nos bajan el sueldo y estamos así como digamos aguantamos, ¿no? Pero yo lo mismo, que me dan lo mío, o me sueldo que lo mismo que como ustedes, poniendo honor igual, que todos los algunos elegantes, y algunos tenemos que poner buena causa y más que todo porque miren que lo hacen. A mí lo que más me llamó, escuché la intervención de Franquito y de Lucas cuando planteó que estuvieron viendo que había de Tosco. Y nuestro sindicato, por ejemplo, vos entras a donde entres hay una foto de Tosco. Va a la CGT, hay una foto de Tosco. La mayoría de los sindicatos tienen una foto de Tosco a los 50 años. La clase obrera ha hecho un congreso clandestino. Que lo peor de todo no es que cuántos había, sino cuántos trabajadores sabían que había un congreso clandestino. ¿Y a cuántos de esos mismos votan? No cuántos votaste, cuántos sabían que había un congreso de la Secretaría. ¿Ah? Entonces, uno ve el resultado electoral. Entonces, cuando uno ve el resultado electoral, se entiende que la mayoría de los trabajadores, una parte muy importante, pero sobre todo la dirección de estos sindicatos, no solamente romantizan a Tosco, sino que romantizan la etapa en la que se desarrolló ese proceso de revolución. Y hay que decir que el 68-69 era uno de los momentos más oscuros de la clase obrera. Y uno de los momentos más oscuros de la clase obrera surgió el Cordobazo. Entonces, cuando nosotros discutimos el plenario del 18, no estamos discutiendo que estamos poniendo un granito de arena a un proceso adverso de la clase obrera. Estamos diciendo que nos estamos preparando para una rebelión. Ese es el problema. Nosotros participamos y desarrollamos iniciativas como esta, como el plenario del 18, porque tenemos la claridad de que el proceso de químicos,
que va a recuperar el sindicato, el sector más activo y luchador de los químicos. El proceso de UPC, que ha sido recuperado el sindicato por el sector más consciente de la docencia. Y las reuniones como las que tuvieron en el Garrahan empiezan a ser moneda corriente en el corto plazo, compañeros. Y hay que preparar una organización, como dijeron todos los compañeros que están acá, porque los tocos van a empezar a florecer y hay que organizarlos. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es preparando una etapa que no la preparamos nosotros, sino que la está preparando mi ley. La está preparando el imperialismo yanqui, planteando 4 reformas en menos de un año, y la está preparando el gobierno de Inglaterra. Entonces nosotros entendemos que lo que tampoco hay que romantizar es la etapa. Porque nosotros entramos en una etapa de rebeliones. Y lo que entendimos que entramos en una etapa de rebeliones, más allá del resultado electoral de hace 2 domingos atrás, con todas las contradicciones que tiene el gobierno de Milei y su resultado electoral, y con todas las contradicciones que aún son mayores, que tiene el PJ y una burocracia que no se puede parar frente a los trabajadores, ¿saben cuál fue la declaración de Rodríguez apenas terminó el Congreso? No estamos dispuestos a plantear un plan de lucha porque, como dijo Luca, primero está el Congreso, segundo está la justicia y en tercer lugar vamos a ver qué se puede negociar. O sea, una CGT que se junta para decir no vamos a hacer nada. O sea, que le ha pavimentado el camino a la intervención de los trabajadores libremente, porque la clase obrera no va a esperar a la burocracia para intervenir, como los compañeros químicos, como nosotros, no esperamos a la clase obrera. Y los públicos, los jubilados, completemos el cuadro. Un proceso creciente de organización. Miren, nosotros en el 68, en el 69 y el proceso que se abrió ahí, no teníamos algunas organizaciones con las que contamos. No teníamos a los ocupados organizados como los tenemos organizados ahora, no teníamos a los jubilados organizados a nivel nacional como los tenemos ahora, y no teníamos los plenarios del 18 y los sindicatos recuperados como los tenemos ahora, extendidos en algunos lugares más y en otros lugares menos. Entonces, yo entiendo que no solamente no hay que romantizar a los compañeros que tomaron la tarea que tomaron en los 70, sino que tenemos que ser conscientes de la etapa que tenemos y sobre la base de esa etapa hay que ver lo que tenemos y en ese sentido ir con todo el 18, porque el plenario del 18 está llamado a jugar un rol histórico el 18 y de ahí en adelante para enfrentar el ajuste conjunto que va a desarrollar Milei y que los trabajadores van enfrentando como enfrentaron los jubilados la primera reforma previsional que hizo después de sacar 10 puntos más de lo que sacó Milei. Entonces me parece que esa lectura es importante para poder usar la historia como herramienta y no solamente como una lectura, ¿sí? Una lectura que uno dice, recordemos a un compañero. Hay gente de todas las lecturas que hace la burocracia que 50 años de toco, una charla en ningún lugar, porque sabe que levantar a Toco como figura es levantar la tarea que el movimiento obrero va a desarrollar en el Estado. Pero sí reivindicó a Rucci. Pero sí reivindicó a Rucci. Bueno, Rucci está muy bien. Yo si fuese la burocracia reivindicaría a Rucci también. Yo haría eso. Bueno, ahí está Bueno, yo coincido con lo que dice el compañero, pero quisiera recordarles que porque la mayoría lo idolatra a Toco y no sabe que Toco era la figura que floreció durante el Cordobazo, porque ya había movimientos obreros que tenían luchas terribles, paros, ¿no es cierto?, en la industria automotriz, en la industria láctea. Por todos lados había conflictos que no, que como ahora, los medios en ese momento era la voz del interior, los principios y otras tantas, ¿no? Pero por todos lados todo se estaba pudriendo, ¿entendés? Los metalúrgicos peleaban fundamentalmente Ica Renault en ese tiempo, con Industria Kaiser Argentina, no sé cómo se llamaba, ¿viste? Le querían sacar una conquista que los trabajadores habían traído de Inglaterra, el famoso usado de inglés, ¿no es cierto? Por el cual, ¿sabe qué decir? Acá estamos sin pagar doble, no sé qué, bueno.
Sí, jurídicamente se lo tienen que quitar. Aquí cuando al noticiero que ya no le daban a perseguir más, se cubrió todo. Clausuraron la fábrica, tomaron la fábrica, hubo negociaciones, bueno, y ahí empezó, ¿no es cierto?, Materfer, las otras grandes industrias ferroviarias que había, también estaban los empleados del Estado, que son ahora las fábricas que están tomadas por el gobierno, no por los trabajadores, que están tomadas para hacer los espacios para los ricos, campos y toda la mierda que ya se sabe que va a ser así. Porque mientras los trabajadores no se organicen, no luchen, las cosas van a pasar. Lo único que yo siempre le cuestiono a Tosco es que tenía una dirección de un partido. Nada más, lo demás, ¿viste? Cada uno le da el pico hasta donde llega, ¿viste? No había en ese momento qué hacer. Y eso se vio reflejado cuando con la avenida de Perón acá. Cuando Perón va a visitar, esto lo sé porque yo ando siempre en la librería, en la biblioteca, qué sé yo, y con él me sonrió algunas caeritas. Pero una que la tuve hace muchos años, no sé dónde estará, se llamaba Índice, una revista de la clase alta de España, de España de la. Le hacen una entrevista a Perón, recién llegado a París, el periodista le hace, señor Perón, que era Perón, señor que era Perón. ¿Y vos trabajarías 12 horas? Déjanos tu comentario para que mire. No, la verdad que no. En Argentina está todo mal, ¿viste? Hay una desorganización total. ¿Qué va a hacer? Dice, porque tenemos entendido que usted va a ir. Dice, bueno, dice, la juventud es así, dijo. La juventud es así, pero cuando vaya yo todo se va a acabar. No valió de nada la interpretación mía para mi familia, para mis amigos. Les digo, no vayan a Ezeiza porque nos van a cagar aquí. Era así como una centella le cayó como la realidad. La familia se disgregó entre los tiroteos, ¿viste? Porque quisiera que hablaran con algunos de mi familia que no sabía de dónde estaba arriba, de dónde estaba abajo, quién había muerto, porque tardaron horas en encontrar. Fue terrible. Y son los mismos que estaban ahora en la CGT, los mismos, eran pichones en esa época, pero ya pintaban los ciertos para destruir lo que eran las organizaciones que estaban peleando. Equivocadamente o no, pero eran los que estaban peleando y que la gente mínimamente lo apoyaba. La clase trabajadora, porque los ricos nunca apoyan al pobre. Eso es claro, ¿viste? Nunca van a apoyar al pobre. Siempre tienen la razón y el pobre es pobre porque no labura, porque no tiene iniciativa, porque le gusta la joda y la mala en coche, no estudia. Esa es la verdad de cómo piensa el capitalismo o los que apoyan el capitalismo. Porque ni siquiera son capitalistas, son elegibles que ganan un poco más. Ese es un tema de cosas. Lo único que... ¿Ah? Yo no miro. Bueno, lo único que vale es la lucha, compañeros. Acá no hay dirigente que valga ni nada, sino es la política. La luz del trabajador es la dirección política de un movimiento. La CGT no van a hacer nada. Y antes que me olvide de todo, yo les quiero aclarar una cosa. Que la segunda o la tercera manifestación de los jubilados en Buenos Aires que se hicieron en el Congreso, 3 cuadras antes estaba el famoso compañero de la CGT, Moya. Estaba hablando, eso lo pueden buscar por internet, estaba hablando con un periodista de la clase trabajadora, no, de lo contrario, que están tan arriba.
estaba hablando de que venían a apoyar a los pobres jubilados, que no era posible, que si yo un momento que te sigo hablando, te dio vuelta así. Ok. Lo vamos a la pobreza. Pegó la vuelta el hijo de perra a 3 cuadras. Se llevó los pocos críos que traía, ¿entendés? Y así, una orden por teléfono, lo manejaron no como una marioneta, como un cipayo total. ¿Qué es lo que es la CGT? La CGT se enoja como yo dije, abajo la CGT, porque tiene que ser así, tiene que haber otra forma de que los obreros entiendan cuáles son los intereses. La CGT está por el poder. Vamos, compañeros. Voy a ser muy breve porque, a ver, primero que nada felicitar esta charla, me parece que es muy importante que nosotros traigamos en conmemoración el proceso de los 70, porque acuerdo, o sea, me quería referir a algunas cosas que estuvo diciendo Marcelo, me parece que es central ese elemento. Milei se está enfrentando, o sea, al enfrentar a los jubilados se está enfrentando con una memoria histórica, con la memoria histórica de lo que fueron los 70, y también comparto lo que decía acá el compañero por sacar a ver qué conclusiones nos deja ese proceso, que es la falta de una dirección, que es la falta de un partido, y que es, me parece, el mayor desafío, o la mayor desafío que tenemos por delante. Ahora, cuando nosotros, o por lo menos el troquismo, digamos, cuando habla del partido, habla de una conclusión común de las tareas, de una comprensión común de cuáles son las tareas que tenemos por delante. Y a mí me parece, yo acuerdo también con lo que venían planteando, estamos en un proceso de rebelión, pero no porque en Argentina estemos en un proceso de rebelión, porque hayan habido muchas marchas, porque a nivel internacional está habiendo una respuesta, o sea, no han logrado hacer una derrota, y miren que venimos, el movimiento obrero viene, nos han derrotado, nos han hecho mierda, hemos tenido que salir a luchar con direcciones de mierda, con programas de mierda, pero la clase obrera sigue saliendo a la lucha. Y eso lo está demostrando, y porque veo la bandera de Palestina y no se puede negar la resistencia palestina, lo está mostrando, centralmente nos está mostrando cuál es el camino que tenemos que tomar los italianos, ocupando todo, los griegos saliendo a enfrentar la reforma de las 13 horas laborales. ¿Y cómo sale a enfrentar la clase obrera italiana el envío de armamento? Porque en Europa está viendo el futuro del capitalismo, que es llevarlo a la guerra nuevamente, digamos. ¿Y cómo lo están enfrentando? Ocupando los lugares de trabajo, paralizando los pueblos, porque ahí es donde la clase obrera puede ser fuerte, y me parece que ese es el desafío que tenemos. Yo acuerdo mucho con que tenemos que ir el 18 fuertemente a esa reunión, a prepararnos en los lugares de trabajo, porque nos tenemos que preparar ese plenario que nos permita organizarnos por ramas de trabajo para enfrentar programáticamente la debate del peronismo, porque el peronismo, ¿qué nos va a decir? Hay que hacer mierda esa dirección conciliadora, perdón compañeros, pero en este momento que está mostrando que está totalmente desorientado, tenemos que terminar de unir a esa dirección de conciliación de clases. ¿Qué nos están diciendo los tipos? Tenemos que defender a la burguesía nacional contra las importaciones. Tenemos que hay que modificar las cosas de trabajo para que todos estemos un poquito más en blanco, pero no así de malo como lo hace Milei. Mentira. Nosotros lo que tenemos que demostrar es que la clase obrera está llamada a dirigir, que la clase obrera está llamada a controlar la producción, a poner en discusión en los lugares de trabajo el despotismo del fábrica, a ir a una idea de control obrero. Así vamos, me parece perfecto, los desocupados, decía Franco, tenemos que abrir las tareas y profundizar las tareas de los sindicatos, porque tenemos que estar los desocupados a partir de un programa de escalas móviles de hora de trabajo y de salario. O sea, se abrió una etapa que es revolucionaria, porque no hay mediaciones, porque las mediaciones quedaron destruidas, porque el peronismo ya no puede funcionar como mediación. Ahora, si nosotros no encaramos esas tareas, se reconstruyen. Digamos, si nosotros no damos un paso adelante, lo van a dar ellos. Me parece que estamos en ese desafío, convoco con todo al 18, y me parece que en cada lugar de trabajo, en cada asamblea que podamos hacer, tenemos que ir con mandato a esa reunión del 18, pero profundizando cómo hacer plenarios por rama para levantar estos desafíos que tenemos. Así que bueno, nada, agradecer la charla, que también estuvo muy importante las experiencias que contaban los compañeros.
Primero que nada, denunciar el grupo el lapicero, me mandaron a una reunión, por eso capaz que repita algunas cuestiones. Siempre empieza a denunciar. Sí, papá. Siempre que. Así se me dice. Siempre había. Una cerveza y también los denunciaron. Por eso capaz que algunos conceptos uno puede repetir, pero me parece importante ahora en serio, y darle planteada esto de que la CGT y la CTA convocaron a ninguna acción de la muerte de todos. Y no lo hacen, bueno, ya lo planteó Lale, porque evidentemente en esta situación donde se plantea una reforma laboral hay que ir a la lucha y no lo van a hacer. Y nosotros desarrollamos en esta charla, lo que se muestra es que las tareas y qué representaba Tosco, así, los procesos de lucha. La burocracia se pelea, por eso no quiere desarrollar nada. ¿Quién es quiénes son los que encarnan esos procesos de lucha? Nosotros. Y es un plenario que es atacado por las diversas corrientes que incluso son parte de este plenario. Por eso es muy importante tener en claro las tareas que tenemos con este plenario. Y Enale dice que es histórico. Seguramente las coordinadoras fabriles, todos los procesos de lucha que uno por ahí lee, lo que no desarrolla la burocracia, lo que no desarrolla el sindicato, que es un plenario en Buenos Aires, en Parque Lezama, donde votó una cantidad de acciones. Y yo en la reunión que decía que estaba recién, vamos a tomar evidentemente todas esas resoluciones. Pero bueno, nacionalmente no se saca todavía un plenario por esta oposición que hay a que se desarrolle un plenario. Porque ese plenario tiene que votar acciones concretas. Porque no importa, en última instancia, qué pasa en el Congreso, si aprobará o no la reforma laboral que la van a tratar de meter en enero para que nadie pueda desarrollar las acciones concretas de lucha, organizar eso. Pero luego viene lo concreto, que la patronal la tiene que implementar y están todos los laburantes que van a tener que resistir eso. Viene el proceso que hay que enfrentar esa reforma laboral de todos los días. ¿Quién lo va a enfrentar? ¿La burocracia sindical? No, porque como se dijo acá, tuvo una elección que eligió un triunvirato para entregar la reforma laboral. Eso está muy claro. Entonces, no van a hacer absolutamente nada. Este plenario se plantea como un proceso donde todos los que quieren luchar tienen que venir acá. Si vos querés luchar contra la reforma laboral, ¿a dónde vas a ir? Si no venía el plenario, hasta UPC Capital recuperada, el sindicato químico recuperado, los jubilados de la ronda de la plaza, el movimiento piquetero combativo, ¿a dónde vas a ir? No tenemos. Y eso es fundamental en teatro. Y tenemos una orientación política. Claramente está dirigido por la izquierda trotskista que dice acá hay que enfrentar esto. Y no lo hace nadie más porque el peronismo es la correa de transmisión. Los sindicatos, Lucas de algunas partes, dice los sindicatos no son de ningún partido. Evidentemente, los sindicatos dirigidos por partidos pro-patronales no son los sindicatos de ningún partido, no tienen que serlo. Tienen que ser herramientas al servicio de los trabajadores. Y necesitamos los trabajadores una herramienta política, un partido que también exprese electoralmente, cuando sea necesario, electoralmente la burguesía. Que también hay que hacerlo. Hay problemas, pero la gente lo último, ¿no? Entonces también hay que hacerlo en ese sentido. Los trabajadores necesitamos un partido de los trabajadores que lleve adelante las tareas, que son poner bajo el control de los trabajadores
el comercio exterior, la banca, los medios de producción, para terminar con un régimen de explotación, de miseria y hambre. Y eso no lo va a hacer ni el peronismo, no lo va a hacer la burguesía, solamente lo vamos a hacer un partido de los trabajadores. Por eso es muy importante desarrollar las luchas reivindicativas con una orientación política que tiene que ser la orientación política de los trabajadores para construir un partido obrero que sea la herramienta que desarrolle toda esta perspectiva. Como para cerrar un poco la charla, volvamos con los disertantes, un cierre, si quieren responder preguntas o establecer un planteo, 3 minutos para... Yo quiero ir a dos ideas. Nosotros no somos luchistas. A ver, luchar es una condición necesaria, pero no suficiente. No es una competencia de que nosotros luchamos más que la CGT. No es eso. El problema es que es necesario luchar, pero también tiene que tener un norte político. Porque el balance de los 70, nadie puede decir que los compañeros que forzadamente luchaban en el peronismo de base, en el AJP, en el PRT, en esto, en lo otro, no fueran abnegados y no lucharan. De ninguna manera. El problema es que en los momentos clave, Franco mencionaba, de lucha y lucha por un gobierno obrero popular se pasó a lucha y vuelve, o sea, a que ese esfuerzo, esa lucha, fuera detrás de que vuelva Perón, que es el que puso el pacto social, el que creó la 3A y el que abrió el camino al golpe. Como soy viejo, yo viví la experiencia con mis compañeros secundarios, que vi la película de Perón clandestina en los 70. Y esos compañeros fueron en Ezeiza y volvieron derrotados. Habían puesto su esfuerzo para traer al tipo que le iba a apuntar, que iba a crear las 3A. Entonces, esa es la historia trágica que no podemos volver a repetir. El esfuerzo tiene que servir para abrir un rumbo distinto. Entonces, nosotros somos campeones del Frente Único para luchar por los derechos de los trabajadores, por los derechos de la mujer, por los derechos de los ocupados. No le pedimos carnet ni identificación a nadie. Ponemos esas banderas por delante. Pero sí desarrollamos la política, no somos apolíticos, no somos luchistas solos. Nosotros creemos que la única manera de terminar con toda esa situación es que gobernemos los trabajadores. Y los capitalistas tienen sus partidos para seguir gobernando. Y si nosotros no tenemos un partido propio que luche por el poder para nosotros, estamos condenados a repetir la historia y a que los muertos los pongamos nosotros mientras ellos se enriquecen. Hay que dar vuelta a la tortilla. Y la otra cosa que quiero decir, esto no es un proceso molecular, no es que uno convence a uno y otro convence a otro y entonces vamos sumando prototitos. Cuando se produce un proceso revolucionario, se quiebran, es como cuando hay un terremoto que se mueve las capas tectónicas, se desacomoda todo. Y esto era así en el Nuevo Belgrano. Se iba alguien de vacaciones a fin de año y jugaba con no sé qué boludez y volvía el año siguiente hablando de cómo se tomaba el poder. Es decir, se produce una modificación en meses, en semanas, en días, en la cabeza de la gente. Entonces, por eso una rebelión es como cuando uno pone el agua y se calienta y pasa de líquida a gaseosa. Hasta un minuto antes está de una forma y después se da vuelta. Y lo que nosotros no podemos permitir es que haya un nuevo 2001 y que al grito de que se vayan todos, nosotros no podamos llenarlo con que nosotros los echamos y nosotros nos hacemos cargo. Esa es la tarea y ese es para mí el balance de la experiencia de Tosco y de los 70. No romantizar, tener claro que la pelea es por el poder y que para eso necesitamos tener una herramienta porque nadie va a la pelea de esa arma.
No, primero escuché en varias intervenciones por qué Agustín no fue candidato. Yo no le haría esa pregunta, sinceramente, porque nos puede hacer replantearnos muchas cosas dentro del propio partido, ¿no? Entonces digo, Agustín fue lo mejor que tuvimos. Y fue claramente una herramienta al servicio. Él se brindó a la lucha obrera. Y ahí termina. Si no fue porque no quiso, por alguna razón. De preguntarnos o disentir de cierta manera con él en sus decisiones, es ponerlo en un lugar que me parece que, la verdad, con todo lo que nos dio, con todo lo que dio, que incluso dio su vida, va más por una necesidad propia nuestra, de ahora, por preguntarnos qué hubiese sido, que por lo que estaba pasando en ese momento. Primero. Segundo, creo que lo primero que tenemos que establecer es la gran unidad. Y la gran unidad no se establece atacando a nadie, no se establece no saldando las diferencias en el movimiento obrero. Y esto no lo digo porque soy ningún tibio, porque yo con la burocracia todo mal. Formo parte de un sindicato que está en la CGT. Y no dejaron afuera del armado de la CGT, siendo el sindicato que más peleó y más luchó en los últimos años. Y siendo uno de los sindicatos que genera el poder económico más importante de la ciudad de Río Tercero. Sin embargo, la CGT de Río Tercero y la zona no dejó afuera. Pero también es real que tenemos que encontrar un equilibrio, porque necesitamos de todo, no de la burocracia, pero sí de ingresarle donde operan ellos y empezar a convencer a los compañeros que tienen, de cierta manera, de rehenes. Y para eso tenemos que establecer en el plenario del 18 mucha capacidad nosotros. Y ahí sí tomar las palabras de Agustín. Agustín tuvo mucha capacidad para construir con sectores que nosotros hoy no estamos capacitados para construir. Y todos acá lo sabemos. Yo creo que ese es el tema, ¿no? No solamente exigirles a la burocracia, sino saber cuántas exigencias vamos a tener nosotros mismos para entender que no todos los que conformemos un frente y que estemos dispuestos a luchar, tengamos que pensar igual. Después cada uno de nosotros sabe cuál es la tarea que tiene que hacer para que obviamente algún día el sueño que todos tenemos de que los trabajadores gobernemos realmente se concrete. Pero yo establecería el 18 como principio de la unidad, tomarlo a Agustín como ejemplo y tratar de establecer acuerdos con todos. Y todos aquellos que no quieran estar no van a ir. Pero aquellos que vayan, hay que tratar de establecer algunos límites nosotros también, para que no se espanten, porque lo necesitamos a todos. Porque si la derecha tiene algo muy en claro, es que entre ellos no se dividen nunca. Nosotros, en la mayoría, digo en la mayoría porque yo tengo trabajadores acá que no son de izquierda. Nosotros somos de izquierda. Pero el movimiento obrero necesita reconstruirse como el movimiento obrero, como trabajadores, y los sindicatos necesitan recuperar de una vez por todas la confianza de sus trabajadores. Entre nosotros que somos todos compañeros, podemos estar horas hablando y acordando cosas. Pero el desafío no está en acordarnos con nosotros mismos. Está con acordar con aquellos que siguen votando mi ley. Y son los compañeros nuestros de laburo. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué tenemos que modificar nosotros? No hablo de la lucha, porque como luchadores no hay ninguno parecido a todos nosotros, sino para poder ampliar nuestros espacios. Y el sindicato químico
está a disposición de la lucha obrera, está a disposición de ampliar la mesa, porque creemos que hay un montón de compañeros que se han confundido, que han quedado huérfanos, y les garantizo que después de las elecciones pasadas van a venir y se van a abrazar con nosotros. Porque hay muchos sindicatos que quedaron huérfanos, créanme. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad de ser quienes dirijan para que no traicionen, pero también de entender que tiene que haber un espacio donde tenemos que entrar todos. Dirigido ese espacio, obviamente, por los que venimos luchando hace años. Así que creo que ese es el legado que nos deja Agustín, es ser un poquito como él, y también, obviamente, marcarle a la burocracia que las de MEDEF están en la tele. Eso es fundamental, y que los personalismos se dejan de lado cuando se habla de lo colectivo. Acá no hay dirigentes, ninguno que sea más que por lo que estamos acá presentes, que por la lucha, por la unidad, por los universitarios, por los compañeros jubilados, por los compañeros docentes y por cada uno de los sectores, y obviamente por los compañeros que representan el sector, por ejemplo, del polo obrero, que son los más desprotegidos. Son los compañeros que ni siquiera tienen empleo algunos, o tienen que laburar en 30 laburos para poder sobrevivir. Esa es la capacidad, creo que nosotros tenemos que tener, la que tuvo Agustín. Así que yo cierro así, compañeros y compañeros, y vuelvo a ratificar, nuestro sindicato del 18 abre las puertas a todos los sindicatos que se quieren sumar, a todos los sectores que se quieren sumar, salgamos a convencer que es con nosotros y no es con ellos. Ese es el desafío que tenemos. Muchas gracias, compañeros. Claro, acá, Mateo, mostrá tu video. Mateo, mostrá acá tu... Ponlo ahí en el video. No, bueno, muy rápido porque si no, no se puede. Sáquenle una foto. Quiero tomar un ratito para hacer una propuesta, tomar esta especie de mínimo debate que se armó recién entre la intervención de Marcelo y de Lucas. Salgamos a trabajar el plenario del 18. Salgamos a trabajar el plenario del 18. Hagamos una solicitada, una carta, así como hizo lo que hizo una solicitada apoyando al gobierno, una carta, una convocatoria. Saquemos una convocatoria el plenario del 18 y vayamos planteando a todo el mundo que sumemos adhesiones a la convocatoria del 18, a todas las organizaciones de todos lados, a las organizaciones estudiantiles, a los sindicatos, a las organizaciones piqueteras, a todo el mundo que en la provincia que sea convocante y que vaya. Ahí, tomando lo que ustedes plantearon, digamos, el debate que plantearon y algunas de las preguntas, yo creo que nos tenemos que ir con una tarea así concreta, porque vos, Fati preguntaba cómo se originó el plenario, y bueno, el plenario se origina por una necesidad que tenemos de intervenir en el conjunto, todos los sectores y las organizaciones de lucha. No todos pensamos lo mismo cuando estábamos en el plenario de Luz y Fuerza, no todos pensamos lo mismo cuando estábamos en el plenario de Luz y Fuerza, porque no todos pensamos lo mismo, y estábamos ahí juntos, lanzamos un plan de lucha, y eso es una intervención política, lo que preguntaba, porque eso es una intervención política que unifica a los trabajadores ocupados, desocupados, los formales, los informales, el movimiento piquetero, la organización estudiantil, con un planteo común y un plan de lucha que privilegia a los colectivos por sobre lo individual y nos pone en una mejor condición. Nos pone en una mejor condición. Porque vos pensás, después nosotros fuimos a Buenos Aires y hicimos un plenario allá. Ese plenario ya es mucho más que el Congreso de la CGT de ayer, porque en el Congreso de la CGT de ayer nadie sabe quién estaba, pero en el plenario que hicimos nosotros fácilmente estaba Garrahan, estaban los químicos que están ocupando la planta hace ya 3 meses, estaba Garrahan que acaba de ganar, estaba Dosal que acababa de ganar el sindicato, estaba el sindicato del neumático que ganaron todo, o sea, estaban los que luchan, estaban ahí. Es mucho más que el plenario de la CGT, que el Congreso de la CGT es nuestro plenario. Nuestro plenario, sin ser luchista, es mucho más que el Congreso de la CGT. Entonces nos damos la arma, nos damos la herramienta para desarrollarlo, y lo que preguntó David no es por qué no aceptó la candidatura a Tosco, sino que hizo un ejercicio contrafáctico de suponer, bueno, qué hubiera pasado si todo el movimiento obrero apoyaba una candidatura contra Perón, y si bien no podemos suponer así de manera
contrapartida que hubiera sido, pero sí podemos hacer una mirada retrospectiva y decir que si tenemos una tarea política, si tenemos la tarea de la huelga general para sacarnos de encima al gobierno, tenemos la tarea de tomar el poder, y para eso necesitamos construir un partido que sea nuestro y que no sea el otro, y es una tarea que también tenemos que asumir en nuestra tarea política. Bueno, nos vamos, hacemos la... Listo, compas.